Sí, se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora pues hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia, porque hubo lo que se llamó la verdad histórica, que fue toda una simulación, un montaje, la fabricación de hechos para proteger a responsables de lo sucedido en Iguala. Entonces, ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad, fueron sorprendidos porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasara el tiempo, como muchas otras cosas. Ya hay quienes están pateando el bote, ya contando cuántos días me faltan, horas, minutos, segundos. Falta muchísimo. Pobres de ellos, porque no es cierto de que no trabajo, estoy más aplicado que nunca, siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, porque imagínense, me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo. Entonces estoy con todo, con todo. Sin embargo, hay quienes ya quisieran que esto se terminara, les molesta mucho y además están pensando de que van a regresar por sus fueros. Se equivocan, que no se hagan tantas ilusiones. Ya esto cambió y sobre todo ya cambió la mentalidad del pueblo. Aunque el próximo presidente, la presidenta sean más moderados, ya todo tiene un límite, ya no van a poder saquear al país como antes. Por ejemplo, entonces se hacen las ilusiones. Ahí está Claudio X González pensando que va a ser igual que cuando su papá era asesor de Salinas, o cuando hicieron los negocios quedándose con las plantas de generación de energía eléctrica después de la privatización que se inició con Salinas, de la industria eléctrica nacional. O que va a ser lo mismo de cuando él y su papá participaron en el fraude electoral del 2006 y que
los de las cámaras, del Consejo Coordinador Empresarial, todos participaron, porque yo era un peligro para México, porque para ellos, y eso es lo que no les gusta, a ellos y a sus achichincles y voceros y fieles seguidores, todos los intereses cuentan para ellos, menos el interés del pueblo. Esa es la diferencia de fondo. Entonces, regresando a tu planteamiento, pensaban de que no íbamos a hacer nada y se sentían hasta seguros los que habían participado, ya sea en el primer momento, la primera etapa, que fue la de la desaparición de los jóvenes, y los que habían participado en la segunda etapa, que fue la del encubrimiento de lo sucedido realmente. Había como un pacto de silencio. Y poco a poco se fue avanzando, se fue avanzando, se fue avanzando. Y cuando no lo esperaban, llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije: ya, vamos a actuar. Y como ya teníamos el acuerdo público, aún con la autonomía, con la independencia de poderes, de que se había cometido una gran injusticia, que era un crimen de Estado y que teníamos que actuar de manera conjunta y cooperar la Fiscalía y el Poder Judicial, pedí una reunión con el fiscal, con el presidente de la Corte, y se entregaron los informes. Y entonces ellos, de manera especial el fiscal, tomó el informe y casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe. Y todo el aparato que estaba, y muchos infiltrados, no se dieron cuenta, o cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, de que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe. Entonces, cuando se enteran, aun cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar. Hubo una rebelión. Eso fue lo que sucedió. Y sin embargo, se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso
ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando que de esa manera, si en vez de que eran 5 o 6 militares, le agregaban 20 más, yo ya iba a decir, no, párenle. Y si estaban 15 o 20 funcionarios acusados y le agregaban 10, lo mismo. Entonces dijimos, no, vamos a pegarnos al informe, a lo que está en el informe, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes. La investigación continúa, pero vamos primero a esto, porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Karam. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo, es que si se hubiese esperado un mes, hubiese sido impecable. Sí, nos esperamos un mes, no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos se van a encargar de informarles. Entonces, ahora las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó. No, ya lo dije y Alejandro Encina tiene todos los datos complementarios. Por cada caso hay 10 pruebas. Y es tan delicado el asunto, no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos. Ya ni hablemos del Reforma y de otros. Y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes. Y no quieren, nada más que nosotros no somos muy perseverantes. Y todo nuestro apoyo a Alejandro Encinas, ya lo he expresado, él lo sabe, y no es tampoco nada nuevo para nosotros, siempre hemos enfrentado mafias, pero no vamos a detenernos y la investigación está abierta, y si hay quienes quieren ayudar, siguen las posibilidades de que se les contemple como testigos protegidos,
sigue abierta esa posibilidad. Quienes tengan más pruebas y no hay impunidad. Y el ejército está actuando bien, porque fue un error el no haber aclarado desde el principio y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del ejército, con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del ejército se afecta a la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos. Pues imagínense cómo surgió nuestro ejército, pues para enfrentar a un militar traidor, usurpador, que ordenó el asesinato del presidente Madero, Huerta, general, que fue ascendiendo porque en el gobierno de Porfirio Díaz los ascendían por ser represores, sobre todo de los pueblos originarios, de los yaquis, de los mayos. Ahí estuvo Huerta, estuvo en Guerrero, estuvo allá en Yucatán. Le tocó a él la represión de uno de los pueblos que ahora son de los más cercanos a la zona turística, en Quintana Roo, ahí por Playa del Carmen, Acumal. Ahí llevó a cabo una represión, quemó el pueblo, estuvo con los yaquis. Él le escoltó a Porfirio Díaz. Cuando renuncia Porfirio Díaz y se va a Veracruz a tomar el Lipiranga, al exilio, él encabeza la escolta. Era militar, general, y el día 19 de febrero, cuando detienen al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y también al general Felipe Ángeles, Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores diciéndoles, no, el 18 de febrero, en la tarde, diciéndoles, me nombró el Senado presidente de México. Lo más triste, por eso cuando se habla de traiciones, que ya traicionó la causa nuestra, que ya escribió en contra, que ya declaró en contra, que ya nos traicionó, no es nada para las grandes traiciones que han habido en la historia de nuestro país, cuando se busca transformar. Todos los gobernadores, casi todos, que eran maderistas, se quedaron callados. Y casi todos contestaron el telegrama
actuando de manera rastrera. El único gobernador que dijo no, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y al día siguiente el Congreso de Coahuila, porque don Venustiano, que dicho sea de paso, se pensaba que tenía mucha edad, pues no, era más joven que yo, como también don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Que decían el viejito, pues no, era más joven que yo. Don Venustiano envía al Congreso la solicitud para el desconocimiento del usurpador y para la integración del ejército. Y al día siguiente sale el decreto. ¿Por qué el día 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército? Por eso, ¿cómo surge nuestro ejército? Para enfrentar a un militar traidor. Entonces, imagínense el error que se comete si unos soldados oficiales actúan de manera desleal y cometen delitos y se les protege. Por eso está actuando muy bien el ejército ahora, porque los que están en el informe están detenidos. Y como todos los que están sujetos a procesos, tienen posibilidad de aclarar y de defenderse y de demostrar su inocencia, porque ya no es el mátalos en caliente, está prohibida la pena capital, no hay pena de muerte, no hay fusilamiento. Tenemos que apegarnos y defender el Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho, no como era antes, Estado de chueco. Entonces, continúa la investigación y tenemos ese compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, y vamos a seguir adelante. Y el nuevo fiscal tiene todo nuestro apoyo, lo conocemos, es una gente íntegra, recta, que eso es lo más importante. Y eso es también lo que se había afectado mucho, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Es que el llamado neoliberalismo, que es neoporfirismo, acabó con todo. No es como escribió don Daniel de manera magistral, don Daniel Cosío Villegas, la crisis de México desde los años 40 del siglo pasado. No, ni imaginaba don Daniel hasta dónde iba a llegar la descomposición de nuestro país. No es crisis, fue la decadencia, un proceso de degradación
progresivo que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo moral, todo. ¿Y cómo enfrentar eso? Pues solo con una regeneración, una transformación de fondo. Y eso es lo que se está haciendo, desde luego, pues a muchos no les parece, no les gusta, y siempre lo he dicho, unos por que sí, ya no ganan lo mismo, no es que estén perdiendo o pierden privilegios, pero ya no están obteniendo ganancias desmedidas o robando a manos llenas. Esos están molestísimos. Imagínense los que no pagaban impuestos. ¿Cómo están? Hubo uno que famosísimo, que ya no le quedó más que pagar más de 10,000 millones en una sola operación, más de 10,000 millones, y le buscó por todos lados. Tienes que pagar. Y pagó. Dice, y lo que más me molesta es que hasta lo va a decir en la mañanera. No lo he dicho. ¿De quién era? ¿De quién es? Pero eso les molesta. Y luego los que se sienten fifís, los aspiracionistas, porque esos no les da, ¿no? O sea, no tienen dinero, ¿no?, suficiente, pero se las dan de superiores, actúan como nuevos ricos. Buscan, pues, imitar. No le hace que se trate de imitar a ladrones, es encaramarse, ascender en la escala social, como sea, haya sido como haya sido. Los de ahí, de la Fiscalía, seguramente. ¿Mande? No sé exactamente, pero sin duda fue sorpresivo. Pues si se tienen pruebas, sí. Si se tienen pruebas, sí. Pero sin duda fueron sorprendidos. Y nos reunimos, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y yo estaba pidiendo cuentas, a ver. Y empezó la rebelión. Ninguno, porque faltan órdenes de aprehensión. Acaban de detener a 2 más, pero ellos sí tenían órdenes de aprehensión
de tiempo atrás. Y sigue la solicitud a Israel para la extradición de Cerón. Ahora, fíjense, el New York Times defendiendo a Cerón. ¿El New York Times o qué gobierno? Sería buenísimo que el New York Times diera a conocer su fuente. Por eso, pues, hay decadencia en el periodismo y en la política en el mundo por falta de ética y de autoridad moral. ¿Y qué hacen? Nada, nada. Y estoy esperando lo de